Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy nos acompaña en el estudio el maestro Carlos Facio, quien nos hablará un poquito sobre su libro Estado de Emergencia y el mismo que nos explica un poco lo que está pasando en México con tanta violencia. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Zósimo Camacho, periodista de la revista Contralínea y coordinador de información, quien se ha especializado en los temas de seguridad nacional. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Y bueno, para empezar con nuestra charla, maestro, me llama mucho la atención el título de su libro Estado de Emergencia, porque hace referencia a lo que está pasando en México con tanta violencia, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. México ya está en un estado de emergencia. Bueno, sí, la idea original es que México estaba, desde el gobierno de Calderón, entre una fase de estado de excepción. La Constitución mexicana tiene un artículo por el cual el presidente de la República puede convocar a un estado de excepción donde se limitan las garantías constitucionales, parte de las garantías civiles. Sin embargo, lo que hizo Calderón desde el comienzo de su mandato fue poner al ejército en tarea, bueno, a las Fuerzas Armadas, el ejército y la Marina, en tareas de policía, es decir, a cargo de la seguridad pública, cuando, sin apelar a ese artículo de la Constitución que puede habilitar justamente medidas excepcionales, pero partíamos de la base de que el ejército es una corporación que está especializada en la guerra, en el combate, y como parte de ese combate frente a un ejército enemigo, parte del objetivo es exterminar al oponente, ¿no? Y esto es lo que comenzamos a ver muy temprano, en 2007, 2008, 2009, hay un increciendo a partir de los operativos conjuntos, primero en Michoacán, en Chihuahua, en Morelos, es decir, hay todo un accionar en donde a partir de que se incrementa la salida del ejército y la marina a los cuarteles, comienzan a haber más muertos que los que había en el periodo anterior. Se supone que, por ejemplo, si en el Valle de Juárez, con epicentro en Ciudad Juárez, había una conflictividad previa, cuando el ejército manda en el marco del operativo 7.500 soldados adicionales y 2.500 miembros de la Policía Federal militarizada, es decir, aumenta el cuerpo en pie de tierra de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en 10.000 elementos, en vez de reducir la violencia, se incrementan, y con nuevos factores que no estaban visibles en la fase anterior, que es, aparecen comandos de hombres de negro, encapuchados, con AK-47, que entran, por ejemplo, a clínicas para jóvenes adictos, los fusilan en un interior. Este caso no es un único, sino que ocurre 3, 4, 5, y no solo ahí, sino también en Coahuila, en Sinaloa. Entonces ahí comenzamos a ver que junto con la presencia de militares en la calle se recurre a una nueva fase de paramilitarismo, que esto, cuando nosotros comenzamos a ver estos datos, decimos, bueno, esta película yo ya la viví en Uruguay, la conocí en Argentina, luego estando en México la viví en El Salvador, en Guatemala. Entonces en México se vivió en el periodo postinsurreccional del EZLN, cuando comienzan en 1995-96 a aparecer una docena de grupos paramilitares articulados con la base militar en Chiapas. Entonces decimos, bueno, acá estamos en presencia de otra cosa, ¿no? Se está operando en base a un estado de excepción o un estado de emergencia, y para analizar este fenómeno recurrimos a su vez a algunos clásicos, digamos, como Walter Benjamin, que planteaba en 1943, este judío alemán que estuvo en un campo de concentración nazi, él planteaba que el estado de excepción es la regla para los oprimidos. Él hablaba de los trabajadores europeos de la época de la inmediata posguerra, ¿no? Y luego Agamben, Giorgio Agamben, un filósofo italiano, después del 11 de septiembre de 2001, él recupera también esta noción del estado de emergencia en un libro que lleva ese nombre,
estado de excepción, se llama el libro Homo Sacerdos, en donde plantea que después, que en realidad durante todo el siglo XX la excepción es la regla, es decir, que vivimos en democracias donde de facto, digamos, se aplica un estado de excepción, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo uso en la introducción, digamos, una introducción bastante larga, una serie de categorías de análisis que tienen que ver con la fase que está hoy el capitalismo, ¿no? Y podemos fundamentar, que creo que es lo que se logra en el libro, eso lo juzgarán los lectores, que el capitalismo actual, el sistema capitalista, es un capitalismo militarizado y que estamos asistiendo, más allá de todo el tema de la noticia como espectáculo, más allá de que existan grupos de la economía criminal, como yo los denomino, estamos asistiendo a una nueva fase del sistema capitalista que remite al capítulo 24 del Capital de Carlos Marx, que él habla que la acumulación primitiva siempre se dio en base a la violencia, en base al despojo, en base al hurto, a las malversaciones. Y entonces David Harvey, un marxista geógrafo actual, plantea que justamente está en una fase de acumulación por desposesión o despojo, ¿no? Entonces, a partir de utilizar estas categorías de análisis, tratamos de ver que esta violencia que oficialmente y a través de los grandes medios bajo control monopólico privado se singulariza en grupos criminales, llamémosle el cártel de Sinaloa, los Zeta, los templarios, etcétera, tiene otros componentes, tiene que ver con que estos grupos pues están siendo también instrumentalizados como parte de una violencia de Estado que incorpora como máquinas de guerra a los actores estatales, las Fuerzas Armadas, las distintas policías, ¿no? Y aquí, bueno, hay otra categoría a la que recurro al principio, que es la necropolítica o el necropoder, que son conceptos de un filósofo camerunés, Achille Mbembe, que él plantea que en esta fase del capitalismo para la acumulación utiliza máquinas de guerra que hacen la administración y el trabajo de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en una componenda, que lo dice en su libro, en donde estas máquinas de guerra son estatales en parte y hay otras que son grupos criminales, pueden actuar separadas o de manera conjunta, pero el objetivo es la eliminación de población sobrante o desechable, también Agamben dice matable, y él pone la figura de que un poco es como el antiguo apartheid en Sudáfrica, que hoy es Israel quien lo está practicando en los territorios árabes ocupados, y entonces nos da la idea de colonia, pero dentro de la colonia una plantación. En la plantación quien manda es el capataz y todos los otros sobreviven y su vivir llega hasta el límite de la muerte, ¿no? Pero tienen una condición de semi-esclavos o de esclavos, ¿no? Entonces, bueno, estas categorías las trasladamos no mecánicamente, tratamos justamente de ver cómo a través de distintos ejemplos tenemos pruebas de que estas máquinas de guerra estatales, paramilitares, criminales, actúan de manera conjunta para eliminar gente desechable, pero también para llevar a cabo el control social de población viva, porque también nos necesitan justamente para el trabajo asalariado, para que siga funcionando el sistema, ¿no? Entonces, pensemos en México, esta política de muerte se ha venido aplicando con distintas variables en los últimos 30, 40 años, pero yo en el libro planteo, en un libro anterior, Terrorismo Mediático, justamente todo lo que tiene que ver con el Plan Puebla-Panamá, y el Plan Puebla-Panamá se articula con lo que está pasando en México y tiene que ver con esto que el presidente Enrique Peña Nieto, el 1 de enero de 2012, cuando asumió y cuando planteó su plan de desarrollo 2013-2018, habla de las zonas económicas especiales.
¿Y qué son las zonas económicas especiales que aprobó el Senado, que aprobó el Congreso hace 10 días? Bueno, justamente es habilitar a la explotación capitalista 8 de los 9 estados del sur-sureste mexicano que integraban el Plan Puebla-Panamá, con epicentro en 3 nociones. Uno es el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, puerto Chiapas, en Chiapas, casi en la frontera con Guatemala, y el istmo de Tehuantepec, o sea, de acá donde ocurrió ahora este incidente, Pajaritos, en el Golfo de México, hasta Salina Cruz. Y entonces para esta zona está diseñado en gasoductos, nuevas vías de comunicación, parques eólicos, como hay en Juchitán, ya hay en el istmo, y esto está articulado a su vez con el acuerdo transpacífico de Estados Unidos contra China, en donde México sigue apareciendo como peón, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, como en las partes que hablamos de Michoacán, como el conflicto que hubo en Michoacán, este surgimiento de las autodefensas, está articulado justamente con la necesidad del sistema capitalista de reacomodar el tejido social, reconfigurar por zonas el país, ponerlo al servicio del gran capital, y esto está conectado a su vez con todo el paquete de contrarreformas que aprobó el Congreso, la contrarreforma de Peña Nieto que aprobó el Congreso en 2013-2014, fundamentalmente la que tiene que ver con los hidrocarburos, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Parte de las matanzas se dan en estados donde hay recursos, no solo petróleo, sino también hay uranio, hay biodiversidad, es decir, hay los recursos geoestratégicos que están siendo apetecidos por las compañías transnacionales, pero que a su vez muchas de ellas tienen casa matriz en Estados Unidos, que es el hegemón del sistema capitalista, ¿no? Que está en confrontación con China, con la Unión Europea, es decir, con rivales que disputan la hegemonía del sistema, ¿no? Entonces, lo que yo vengo a tratar de plantear en el libro es que tanto Calderón, Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto son simples peones de un juego geopolítico a nivel internacional que tiene que ver con la utilización de la población como mano de obra barata, la población mexicana en este caso, y digamos en cierto modo prescindible y exterminable, y bueno, y en ese marco la apropiación de los recursos. Es decir, se está haciendo una limpieza social a favor del neocapitalismo. Vamos a hacer un corte y vamos a ver una cápsula que preparamos para usted con base en estado de emergencia. En estado de emergencia, el escritor Carlos Facio parte de una inquietante premisa. En nuestro país se vive un estado de excepción no declarado, donde es posible rastrear la historia de una auténtica política oficial de exterminio. Desde hace más de una década se ha alentado un proceso de paramilitarización en diversas zonas de gran importancia geoestratégica. Así, explica el autor, detrás de una supuesta guerra del Estado bueno contra los delincuentes malos, hay una brutal disputa por territorios, mercados y recursos. En el marco de esta guerra civil molecular de todos contra todos, la violencia reguladora se ha utilizado para acabar con el enemigo interno y los competidores en la economía criminal, pero también para controlar a la ciudadanía. Desde el llamado pelotón de la muerte en Ojinaga, pasando por los estudiantes del TEC de Monterrey asesinados por militares, o el caso de los hermanos Almanza en Tamaulipas, hasta las masacres de Tlatlaya y Tanguato, o las desapariciones de los normalistas en Iguala, Facio documenta una incesante serie de atrocidades donde han estado involucrados agentes del Estado mexicano. En esos casos se evidencia un patrón histórico de encubrimiento e impunidad, cuyo resultado es un complejo vínculo entre grupos armados, élites político-económicas y una población que ha vivido ya demasiado tiempo entre el agravio, la indignación y el miedo.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos platicando con el maestro Carlos Facio sobre su libro Estado de Emergencia, y nos habla justamente de esta acumulación de capital a través del despojo y de historias que han sido desgarradoras en la última década, en donde se han documentado masacres, se han documentado desapariciones forzadas, tortura, en fin. Sosimo Camacho, te invito a participar con nuestro entrevistado. Maestro Facio, bueno, me gustaría primero hacer una reflexión con base en el libro, en lo que usted nos está comentando. Al parecer entonces, la violencia que está padeciendo México y que se exacerbó desde mi punto de vista desde la llegada de Felipe Calderón, totalmente cuestionado su manera de llegar a las urnas, un presidente bastante débil, sobre todo al principio, sin legitimidad y sin carisma, inició una guerra contra el narcotráfico que permitió por lo menos él salir a las calles, caminar, siempre blindado. Inició la guerra contra el narcotráfico y empezamos a ver una serie de matanzas, de crímenes, mientras iban a la baja las protestas. En ese momento teníamos reciente la movilización de la APO, la movilización de la otra campaña, la movilización de Atenco, pues, y la movilización también de los López Obradoristas que reclamaban fraude electoral. Todo eso se fue diluyendo o se fue ahogando en medio, digamos, de charcos de sangre, porque lo que empezamos a ver fueron matanzas, fue militarización. Sin embargo, al leer Estado de Emergencia y comprender que esta situación responde a un modelo, a una política de Estado, a una acumulación por despojo, que es la que estamos viviendo, pues entonces la violencia en México todavía tiene, desde mi punto de vista, desafortunadamente mucho tiempo enfrente. ¿Qué opinión tiene usted ante lo que está ocurriendo? Porque entonces la violencia quiere decir que no se va a terminar hasta que terminen ellos de despojar, de acumular. Sí, yo creo que estamos entrando en una fase distinta de violencia de Estado, que está vinculada, digamos, con las contrarreformas en materia energética, y esto tiene que ver a su vez de tiempo atrás, con aquella contrarreforma de Carlos Salinas de Gortari al 27 constitucional en materia de tenencia de la tierra, que lleva 2 años después a la insurrección zapatista, ¿no? Es decir, ahora que se termina la ronda 1, la ronda 0 de PEM, que se está entregando, que van a quedar los fierritos de esta industria nacional, van a llegar las corporaciones, y lo que se estuvo discutiendo hasta el último día en el Congreso fue el derecho de paso, digamos, de las transnacionales para poder, donde hay recursos, ellos se los van a agendar. Y si uno tiene títulos de propiedad, acordémonos que el sistema capitalista, lo principal es la propiedad privada, ¿no? Pero ahora está por arriba de la propiedad, en este caso privada o comunal, de millones de mexicanos, el interés, la propiedad privada o el interés privado de las grandes corporaciones energéticas que van ya modificado el artículo 27, 28 y 25 de la Constitución, van a poder entrar a saco, apropiarse de los recursos nacionales. No solo son los hidrocarburos, es el agua que también sirve para el fracking, para la explotación minera, es decir, es la biodiversidad. Entonces, evidentemente, va a venir más violencia, porque supongo que en México hay muchos Méxicos y la gente va a defender, hay una tradición de lucha, hay muchos mexicanos y mexicanas que en este momento están luchando por el agua, están luchando por la tierra, están luchando contra las represas, es decir, hay gente organizada en el territorio, están los yaquis, es decir, a donde vemos hay gente organizada. Entonces auguramos sí que viene una nueva fase, digamos, de violencia legalizada, ¿no? Y incluso en estos días se están tratando de modificar la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 39, es decir, lo que estamos viendo es todo un andamiaje legal que trata de legalizar el estado de excepción. El estado de emergencia lo está acomodando, legalizando entre comillas, ¿no?, para la fase que viene, ¿no? Como tú decías, 2006 es un año donde hay luchas sistémicas y antisistémicas, tú las nombrabas.
estaba el zapatismo consultando abajo en la izquierda, estaba la resistencia civil pacífica de millones de mexicanos y mexicanos que apoyaban a López Obrador y pedían que se revisaran las urnas, estuvo Atenco, estuvo Lázaro Cárdenas Las Truchas, la siderúrgica, un enfrentamiento en abril de ese año, y luego la experiencia del APO. Y entonces Calderón no es una guerra a las drogas, lo que hace Calderón es sacar al ejército para justamente mediante una violencia de nuevo tipo que no existía, porque no existían los narcotraficantes. En México no tiraban granadas como en Morelia, los narcotraficantes no degollaban, no colgaban de los puentes. Esta violencia la introdujo alguien para generar un horror, un miedo paralizante, y eso es lo que frena las luchas sociales. Y bueno, lo que tenemos es que esa militarización le permite luego a Peña Nieto, en alianza con el PRD y con el PAN, poder sacar adelante este pacto con México, que es la entrega total del país, ¿no? Se está sembrando miedo y se está justificando la violencia, ¿no? O tratando de convencer a la gente que es necesario que esté el ejército en las calles para protegerlo. Sí, aunque digamos que el ejército en estos últimos 9 años se ha venido deslegitimando por su propio accionar, ¿no? El ejército, la marina, pensemos en el caso Beltrán Leiva, cómo lo matan en Cuernavaca. Ahí la marina recurre justamente a las técnicas y a las tácticas y al proceder de quienes se supone que debe combatir, ¿no? Es decir, utiliza elementos de la guerra sucia, como hicieron los paracaidistas franceses en Argelia, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a una fase distinta. En estos días, tal vez el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CID, en su informe, ponga de vuelta en predicamento a las Fuerzas Armadas Mexicanas, a la Policía Federal, y entonces no sabemos cómo se desencadene en el corto plazo la situación aquí en México, ¿no? Maestro, y desde el punto de vista del movimiento social, ¿habrá aprendido algo? ¿Tendrá nuevas herramientas para enfrentar lo que se le viene encima? Bueno, yo siento que hay muchas luchas en todo el país. El objetivo sería, en perspectiva, cómo poder articular esas muchas luchas que están dispersas. Claro, el gobierno tiene claro que hay esa resistencia y trabaja justamente para no dejar que se articulen, ¿no? Pero cada vez más yo siento que en medio de esta violencia de apariencia demencial, porque es una violencia planificada, cada vez más gente va llegando a incorporar elementos que de alguna manera comienzan a pensar que lo que estamos planteando muchos tiene que ver con la realidad y están dispuestos a transformarlo, ¿no? El tema es generar organización, pero la organización por sí sola, es decir, generar primero conciencia para que la gente se organice, pero esa organización tiene que ser una participativa, es decir, la gente tiene que asumirse ciudadana, participar, meterse en la cosa pública y tratar de generar un gran frente social de nuevo tipo, distinto a lo que ha habido anteriormente, que en base a un programa mínimo, digamos, logre frenar, digamos, o tratar de frenar para luego pasar una ofensiva para transformar de raíz al país, ¿no? Esto es difícil, pero se puede. En muchas partes del mundo han habido cambios. Y claro, cada cambio, pensemos en Venezuela, pensemos en Bolivia, genera a su vez una reacción de los sectores conservadores, los antiguos propietarios, el gran capital, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de la humanidad, ¿no? Es una lucha de clase que atraviesa nuestras sociedades y para el caso de México, de lo que se trata es justamente de construir un proyecto alternativo al de esta dominación capitalista en curso, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención y que también menciona usted en el libro es el respaldo militar que ha dado Estados Unidos a México y que vemos que va en crecimiento constante, ¿no? Cada año hay más militares educados o adiestrados en Estados Unidos, más apoyo con armas, en fin, ¿hacia dónde va esto? Bueno, justamente en 1995
hubo una reunión acá en Campo Marte, donde vino el jefe del Pentágono y dijo que entre México y Estados Unidos ya habían acuerdos en materia política y económica y faltaba un tercer vínculo, que era el militar, ¿no? Eso dio origen a un libro que yo titulé El tercer vínculo. De ahí para acá, el Pentágono, pero también la CIA con su contraparte en inteligencia, el FBI con la policía mexicana, la DEA con sus contrapartes en la CEIDO en México, cada vez más han venido subordinando a sus contrapartes mexicanas. Durante el calderonismo se llega a una fase en donde, en pleno paseo de la reforma, hay un centro binacional de inteligencia que luego se pone también en la frontera y hoy tenemos 4 o 5 centros binacionales de inteligencia. O sea, un país extranjero realiza tareas de seguridad nacional propias del Estado mexicano. Luego en el 97 viene la Iniciativa Mérida, que es justamente dar todo el andamiaje técnico-militar, porque no son solo armas, barcos, avioncitos, sino también ajustar el sistema acusatorio, los interrogatorios, el juicio oral, software para migración, para el control de población. Es decir, hay todo un paquete que viene junto con asesores. Y tenemos la presencia clandestina de agentes del Pentágono y de otras corporaciones de seguridad de Estados Unidos actuando en el territorio nacional. Hay sobrados ejemplos, ¿no? Pues estamos a poco tiempo de concluir nuestro programa. Desafortunadamente, maestro, se nos va muy rápido el tiempo, y más con este tipo de temas tan interesantes que nos ayudan a entender mucho de lo que está pasando en el país. Me gustaría saber si hay un último comentario, socio. No, pues nada más, profesor, sería, ¿qué vislumbra usted para, ya habíamos hablado de un panorama de violencia en los próximos años, y también desde el punto de vista social, pues posibles luchas que se puedan articular? ¿Hay posibilidad de eso? ¿Hay posibilidad de que en este país se logre revertir pues todo este despojo y todo este andamiaje que ya se ha construido en contra de las propiedades comunales, colectivas, ejidales y nacionales? Bueno, yo creo que hay mucha conciencia asumida en muchas partes del país. Tenemos un factor, los jóvenes. Los jóvenes son fundamental en esta transición hacia lo nuevo, pero lo nuevo puede ser también una involución hacia un tipo de régimen más conservador y autoritario, ¿no? Entonces es necesaria la participación fundamentalmente de los jóvenes, porque ellos son los que se van a enfrentar en el corto plazo a tratar de tener fuentes de trabajo, lo que hoy escasea, bueno, lo que escasea en los 32 años de políticas neoliberales en México, ¿no? Entonces, eso articulado, digamos, con nuevas formas de sindicalismo que están surgiendo, independientes, y con todas las organizaciones que ya están en funcionamiento, organizaciones de campesinos, organizaciones muy específicas a veces que reivindican derechos muy puntuales, ¿no? Entonces, es una lucha de resistencia, pero en algunas fases también hay que pasar a ciertas formas de ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay que construir. Yo podría plantear, bueno, la aspiración es el socialismo, un socialismo de nuevo tipo, pero eso está lejano. Lo que tenemos en el corto plazo es ver cómo frenamos esta ofensiva por el despojo, por la vía de la violencia de los que mandan, ¿no? Que son lo que yo denomino en México una plutocracia transnacionalizada. Estamos en un poder de los ricos, pero a su vez con gobiernos cletocráticos, ¿no? Estamos gobernados por bandas de ladrones. Entonces, bueno, frente a eso se necesita la articulación de la ciudadanía consciente para tratar de cambiar de raíz este estado de cosas. Y bueno, a nosotros también como medios de comunicación seguir informando sobre lo que estamos viendo, y parte de ello también es decir lo que vemos, las atrocidades que están ocurriendo, y a ustedes como investigadores seguir difundiendo lo que está pasando en el país. Sí, el papel de los medios es clave, que cada vez surjan más medios alternativos. Hay algunos medios públicos en México que ayudan, digamos, a decodificar el mensaje del poder y ayudan a generar conciencia. El papel de los medios no solo es, en este caso, de cubrir la información lo más objetivamente posible o hacer la denuncia, sino
el contexto es clave, ¿no? Es decir, explicar un contexto que permita a la gente por sí sola llegar a conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes medios bajo control monopólico privado son parte de esta guerra de espectro completo, que es una guerra que tiene que ver con lo militar, con lo político, con lo económico financiero y con lo cultural. Dentro de lo cultural está la educación, están los saberes ancestrales, está todo el tema de la identidad nacional del mexicano, de la mexicana, y esta guerra de Estados Unidos, que es el hegemón, justamente trabaja mucho por destruir la cultura mexicana en este momento, como lo está haciendo en Siria, como lo hizo en Afganistán, en Irak, etc., ¿no? Entonces, los medios tienen una función capital en esto. Los grandes medios trabajan justamente para aplastar a las poblaciones, y los medios alternativos deben generar justamente información que ayude a la propia gente a pensar para que saque sus propias conclusiones, pero dándole los elementos para ese pensar que lleve a un actuar para transformar la sociedad. Pues muchísimas gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros hablando de estado de emergencia. No sé si guste agregar algún punto que considere que es importante tocar en un minutito. No, simplemente que en el libro tiene, aparte de estos conceptos teóricos que manejamos, hay como cerca de 25, 26 casos que algunos la audiencia conocerá, que están, creo yo, narrados de una manera ágil, y dentro de ellos a su vez vienen elementos de análisis de por qué la tortura, qué significa la tortura en este país hoy, qué significa la desaparición forzada, qué significan las ejecuciones sumarias, y a su vez todo un bagaje que tiene que ver con las disposiciones de Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional, es decir, cómo este estado de emergencia, a fin de cuentas, lleva a una catástrofe humanitaria, y cómo hay tribunales internacionales que en cualquier momento podrán sentar en el banquillo de los acusados, en su momento a Felipe Calderón y posiblemente más adelante también a Peña Nieto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Osimo. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado nuevamente a través de netchannel.tv. Lo esperamos el próximo martes a las 8 de la noche y los dejamos con otro extracto de Estado de Emergencia del maestro Carlos Facio. Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014, donde 6 personas fueron asesinadas, 3 de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados, 1 con muerte cerebral, y resultaron detenidos, desaparecidos de manera forzada 43 jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron crímenes de Estado que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Los ataques sucesivos de la Policía Municipal de Iguala y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Mondragón Fontes, a quien con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel del rostro, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debió a la ausencia del Estado, tampoco fue un hecho aislado. Los crímenes de Iguala venían de confirmar la regla y formaban parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, hacia los estudiantes de Ayotzinapa, la Normal enclavada en el municipio de Tixtla, estado de Guerrero.